siguiente speaker, estoy muy feliz también de presentarla. Es Amanda. Amanda estudió ciencia actuarial, trabaja en GAT, es su primer trabajo, pero cuando estaba en la universidad también desarrollaba modelos de redes neuronales, también trabajaba modelos de riesgo. En su tiempo libre le gusta viajar y también le gusta muchísimo el lettering. Entonces estamos súper felices y emocionadas de recibir a Amanda, que nos va a acompañar el día de hoy. Amanda, ¿estás por ahí? Hola, sí. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que podemos empezar. Entonces yo vengo a hablar un poquito de lo que vienen siendo pipelines de Machine Learning, desde ingestión de datos hasta evaluación de modelos. Bueno, como dijo Maris, yo me desenvuelvo como Data Scientist en Growth Acceleration Partners. Y bueno, es un placer estar aquí compartiendo un poquito de todo lo que he aprendido en esta experiencia laboral. Los contenidos de esta charla rápida van a ser primero conceptos básicos de Machine Learning. Vamos a concentrarnos en qué es aprendizaje supervisado y no supervisado, y luego vamos a hablar de los pipelines que los vamos a dividir en dos pasos o dos sets de pasos. Los primeros son los de preprocesamiento de datos y los segundos los pasos de modelación. Bueno, entonces empecemos con los conceptos. Ok, primero vamos a ver qué es Machine Learning. Lo podemos definir como un campo de investigación que interseca conocimiento de estadística, inteligencia artificial y ciencias de la computación. También se le conoce como análisis predictivo o aprendizaje estadístico. Algunos de los ejemplos donde podemos ver ejemplos, vale la redundancia, de algoritmos de Machine Learning aplicados son, bueno, primero tenemos las recomendaciones automáticas, como cuando estamos en Netflix o en Spotify y la aplicación nos dice como, basado en lo que has visto o en lo que has escuchado, te recomendamos esto. Entonces, bueno, eso es un algoritmo aprendiendo nuestros gustos, ya sean películas o música. Luego tenemos el reconocimiento facial, que bueno, el ejemplo que se me ocurre en el momento sería los teléfonos iPhone, que ahora están utilizando esta tecnología para desbloquear el celular y hacer compras. Entonces, esto es un algoritmo que pues memoriza nuestra cara, y aunque le cambiemos ciertos aspectos como ponernos lentes o alaciarnos el pelo, el algoritmo nos sigue reconociendo. Y bueno, por último, problemas científicos de todo tipo, de medicina, de geología, de biología, bueno, de virología. Ahora con todo lo de la pandemia se han visto muchos algoritmos aplicados. Entonces, básicamente de todo lo que hayan datos, se puede intentar utilizar un algoritmo de Machine Learning. Entonces, ¿cómo funcionan estos algoritmos? Aquí tenemos una pequeña descripción, pero la idea detrás es básicamente que un programa computacional se dice que aprende a realizar una tarea, por ejemplo, una clasificación o una regresión, si con cada realización de la clasificación el algoritmo puede ir ganando experiencia y aprendiendo de lo que está clasificando. Entonces, al final, estos algoritmos van a funcionar poniéndolos a correr muchas veces bueno, esto implica una gran capacidad computacional. Entonces, bueno, eso es como la parte de cómo funciona. Bueno, llegamos a aprendizaje supervisado y no supervisado. Estas son como dos de las tres grandes áreas que cubre Machine Learning. La primera es, bueno, el aprendizaje supervisado. En ese tipo de algoritmos, el usuario le va a proveer al algoritmo los inputs o los datos de entrada y un output deseado o datos de salida. Es decir, nosotros tenemos algo en mente que queremos predecir o que queremos replicar. Los ejemplos de problemas que podamos atacar con estos algoritmos son, bueno, problemas de clasificación, que es cuando queremos predecir una etiqueta. Por ejemplo, queremos predecir si una persona
no sé, compra pasta dental Colgate o no. O queremos predecir si una persona va a pagar su préstamo o no. Y el otro tipo de problemas son las regresiones, que es cuando la variable que vamos a predecir más bien es una variable continua, es decir, cualquier número de la recta numérica. Por ejemplo, queremos predecir cuánto va a llover eh, el otro año en cierta zona, o queremos predecir cuál es el salario de una persona en algún país. Y esos son como, bueno, algunos ejemplos. Algunos algoritmos más comunes dentro del aprendizaje supervisado son, bueno, la regresión lineal, que se usa para problemas de regresión, y la regresión logística, que se usa para problemas de clasificación. Por otro lado, tenemos el aprendizaje no supervisado. En este tipo de algoritmos, nosotros nada más, o bueno, el usuario nada más le entrega datos de entrada al algoritmo, y el algoritmo se encarga de extraer conocimiento de estos datos. Entonces nosotros nada más como que le damos los datos y le decimos al algoritmo como, bueno, ahora usted dígame qué es lo importante de esos datos o a qué le debería prestar atención. Algunos problemas que se pueden atacar con aprendizaje no supervisado son transformaciones no supervisadas, que es básicamente, bueno, nosotros le entregamos los datos al algoritmo y el algoritmo se encarga de sacar características principales que definen al conjunto de datos que le estamos entregando. Y por otro lado están los problemas de clustering, que esto lo que hace es, bueno, no entrega los datos y el algoritmo se encarga de separar los datos en grupitos que tengan características en común. Los algoritmos más utilizados en aprendizaje no supervisado son el análisis de componente principal, o PCA, y en clustering es el algoritmo de K-means. Bueno, y el tercer tipo de área de Machine Learning es el aprendizaje reforzado, que más bien se encarga de atacar como problemas de tomas de decisiones, y ejemplos donde se pueden usar es como en autos autónomos, que bueno, ya les toca tomar decisiones de si se va, no sé, por alguna calle, o si hay un carro al frente, qué decisión debe tomar. Entonces, bueno, es un ejemplo de aprendizaje reforzado. Entonces, bueno, llegamos a los pipelines de Machine Learning. Mi background no es de tecnología o, bueno, de ciencias de la computación, entonces me tocó aprender qué es un pipeline. Entonces voy a explicar un poco. Un pipeline es como un flujo de trabajo que está interconectado. Entonces, bueno, esto lo que nos va a decir es que todos estos pasos que les voy a enseñar es un flujo de trabajo que inicia con recibimos los datos y termina con un modelo que podemos utilizar. Entonces, bueno, empezamos con los pasos de procesamiento de datos. El primero es conseguir los datos o juntarlos. En este punto lo que queremos es identificar las fuentes de los datos, es decir, si estamos trabajando y nos dicen ocupamos este modelo, entonces identificar dónde podemos encontrar los datos, o si es un proyecto personal, buscar, no sé, en Kaggle, que es como una base de datos muy popular, qué datos nos pueden servir. Y bueno, es importante también en este paso verificar la cantidad y la calidad de los datos que tenemos para determinar desde el inicio si vale la pena esforzarse por crear un modelo de Machine Learning con estos datos o no. Principalmente, bueno, la cantidad, porque si son muy poquitos, matemáticamente se puede, pero realmente el modelo no va a poder ser muy aplicable en la vida real. Y la calidad, porque aunque tengamos muchos datos y estos no se conectan de ninguna forma con el problema que queremos atacar, entonces realmente no vamos a tener un modelo que funcione bien. Luego tenemos la exploración de datos. Ya con los datos en nuestras manos, lo que procede es explorarlos. En esta parte lo importante es encontrar tendencias importantes en los datos, encontrar patrones, características o puntos de interés
que nos puedan servir a nosotros en el futuro, como para elegir, no sé, qué variable queremos predecir, si es un problema de aprendizaje supervisado. También nos puede servir qué variables probablemente podamos usar para construir el modelo. También es importante hacer distintas métricas y, bueno, métodos para encontrar outliers. Este sería el momento importante para encontrar datos que tal vez no se adaptan o sean extraños. También es importante porque ha pasado y no todo el mundo es perfecto y trabajamos con humanos, entonces tal vez los datos que nos llegaron, como que los valores no coinciden con la definición de la variable, verificar que el número de variables sea el que esperamos, y bueno, es demasiadas cosas que se pueden realizar en esta parte. Luego tenemos Data Wrangling, que bueno, en esta parte lo que hacemos es tomar los datos crudos, o bueno, como nos lo entregaron, y empezar a convertirlos y limpiarlos a un formato que sea utilizable. Lo que se hace en este paso es, bueno, básicamente que si vienen espacios nulos o espacios vacíos, entonces que los podemos llenar con la mediana, o podemos ponernos más estrictos y, no sé, limpiarlos con otro tipo de imputación. También podemos ver si tenemos qué tipo de variables, si son nominales o ordinales, o sea, si vienen como por categorías. Entonces, si vienen por categorías, podemos hacer variables dummies, que son de unos y ceros para cada categoría. Entonces ya tenemos otras variables. Entonces, la idea general en esta parte es básicamente tomar los modelos, los datos, y pasarlos a números, que es lo que el algoritmo entiende. Luego tenemos, bueno, ya los pasos de modelaje en sí. Primero, la definición de target. Ya que tenemos los datos y tenemos ya todo listo para empezar a modelar, entonces, ¿qué voy a modelar? En este paso lo que hacemos es, bueno, definir el problema que queremos resolver, definir qué algoritmo podemos utilizar. Digamos, si es un problema de clasificación, entonces ya sé que es aprendizaje supervisado, y entonces puedo usar regresión logística o puedo usar redes neuronales. Si es un problema de regresión, entonces puedo usar regresión lineal, o si nada más quiero como ver qué me dicen los datos, entonces uso un clúster, y así. Y en caso de que el modelo sea de aprendizaje supervisado, entonces, bueno, encontrar una variable que sea acorde con el problema que queremos atacar. Esta variable puede ya estar dada en el modelo, puede ya ser dada en los datos, o podemos construirla a partir de otras variables, en caso de que no venga explícita. Luego tenemos la selección de variables. En este paso lo que se hace es reducir el número de variables que tenemos en el dataset y dejarnos nada más las más útiles para realizar el modelo. Este paso es importante porque nos podemos evitar el overfitting o el sobreajuste, que es cuando, digamos, tenemos un modelo y lo ajustamos, pero se ajusta casi perfectamente a los datos con los que se construyó, pero cuando llegan datos de afuera, entonces el modelo no va a tener buenos resultados porque está perfectamente ajustado a los datos con los que se construyó, y los nuevos pueden ser bastante diferentes, aunque sean del mismo origen. Aquí hay varias cosas que se pueden hacer, desde lo más fácil o lo más básico, como utilizar la correlación de Pearson o alguna otra, y encontrar cuáles variables están más correlacionadas con el target. La correlación es, digamos, qué tan probable es que pase una cosa si pasa la otra. Entonces, si algo es muy correlacionado, significa que si pasa un evento A en una variable, va a pasar un evento B en la otra variable, porque están muy relacionados. Y también se pueden usar métodos más elevados, como hay paquetes ya
como bien fundamentados, como XGBoost y, bueno, eso es de Python, porque, bueno, yo trabajo más que todo con Python y, bueno, sí, esas son como las opciones que tenemos para selección de variables. Luego tenemos el ajuste, que es cuando ya optimizamos el algoritmo. Como les dije ahora, estos algoritmos de Machine Learning funcionan con repetición, entonces en esta parte es donde se generan las repeticiones y la optimización para tener el mejor modelo posible con las variables seleccionadas en el paso anterior y, bueno, el target si quiere o no. Luego de esto vamos a tener un objeto que es el que vamos a usar para predecir sobre los datos que fueron utilizados para construir el modelo, verificar que funcione bien y también sobre otros datos nuevos que son los que queremos predecir. Y bueno, también tenemos las métricas de evaluación. Estas son funciones que se usan para evaluar bueno, pues que el modelo esté bien y que prega bien como uno espera, y también para comparar distintos modelos y ver cuál de los dos predice mejor. Usualmente en este proceso de generar modelos, el primer modelo no va a salir bien porque tal vez uno utiliza cosas que tal vez no son las mejores para los datos que está analizando y, bueno, entre otras cosas. Entonces esta parte de evaluación es importante porque podemos darnos cuenta si el modelo que hicimos está bien y si intentamos otras cosas, cuál de las u otros algoritmos, cuáles de esos algoritmos son mejores. Es importante usar métricas que se adecúen al problema que estamos utilizando. Por ejemplo, no podemos usar las mismas métricas en un modelo de clasificación que en uno de regresión porque, bueno, pues varía mucho que una sea continua y que la otra no. Entonces es importante pues elegir bien esas métricas y estudiarlas bien y elegir el mejor modelo posible. Y bueno, aquí hay un poco de referencia. Nada más cabe destacar que estos pasos no son únicos y no son en ese orden específicamente, depende mucho del problema que estemos pues enfrentando. Digamos, si ya estamos en el trabajo y nos dicen que quieren un modelo de tal cosa en específico, entonces tal vez la parte de definición de target se pueda dar al principio, entonces ya no tenemos que preocuparnos de eso después, o más bien es un proyecto personal y primero queremos analizar los datos, luego queremos ver qué podemos sacar de ahí porque los datos nos parecieron interesantes. Entonces, eso también. Y también que la parte de preprocesamiento de datos usualmente es la que toma más tiempo porque a veces tenemos demasiadas variables y a veces hay que verlas como a mano, una por una, ver qué valores son y qué tipo de variables, si son numéricas o si tenemos que hacerles algún tipo de cambio o transformación. Entonces esa parte pues toma tiempo, entonces hay que tener un poco de paciencia. Y por otro lado, la parte de modelación se puede repetir muchas veces, por eso que dije que el primer modelo probablemente no va a salir bien la primera vez, entonces queremos probar otra selección de variables o queremos probar otro algoritmo o queremos probar otro método de optimización que dé mejores resultados. Entonces, esto no es, como les dije, esto no es como definitivo, uno puede variar y eso es lo que yo, bueno, pues utilizaba más en mi experiencia laboral y en mi experiencia de universidad también. Entonces, creo que con eso estaría. Amanda, muchísimas gracias. Estamos felices de tenerte hoy con nosotras, de compartir contigo y aprender también de toda tu experiencia. Por acá tenemos unas preguntas. Muchas gracias por la presentación, dicen acá. ¿Qué haces habitualmente con los datos faltantes?
Bueno, con los datos faltantes, usualmente lo que podemos hacer es cambiarlos como por la media de la variable en la que queremos insertar esos datos. También se puede usar la mediana. Si, digamos, es una variable nominal, digamos, que viene como por categorías y uno no puede como poner un número incompleto que puede resultar de una mediana. Y también hay otros métodos más sofisticados como utilizar regresiones para llenar esos espacios vacíos. Entonces, depende de qué tan sofisticado quiera ponerse. Ok, muchísimas gracias por esa respuesta. Acá tenemos otra pregunta, que es ¿cuál sería la correlación ideal de nuestras variables? Creo que eso depende mucho del problema porque en un mundo ideal pues estarían súper correlacionadas y uno puede agarrar las más altas, tal vez no las cercanas a uno porque es un poco sospechoso. Normalmente en este campo como que no queremos que todo sea muy exacto porque puede ser signo de overfitting, que es lo que ya expliqué. Entonces tal vez no sé, una variable, una correlación de 0.75 o 0.80 sea buena, pero a veces no tenemos esa suerte, entonces se tiene que trabajar con correlaciones de 0.1 o menos, entonces depende mucho del problema. De acuerdo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es cómo seleccionar nuestras variables. Ok, también hay muchos algoritmos que se pueden utilizar. Se puede utilizar la correlación para empezar con un filtro como más general. Después se puede utilizar métodos como Lazo, que es ya un tipo de algoritmo de Machine Learning que lo que hace es como darle un peso cero a las variables que no aportan. Entonces uno ya puede quitar esas que no aportan nada. Y luego hay también más sofisticados como este paquete que les mencioné que se llama XGBoost, que es de Python y ya es como que se basa más en pérdidas del modelo, digamos, y ya es como más robusto. Perfecto. Amanda, muchísimas gracias por hacer parte de la conferencia. Estamos muy felices de tenerte acá con nosotros. Yo creo que si quedó alguna pregunta, nosotros se la hacemos llegar a Amanda y también ahí tienes las referencias de los libros y de la información que ella nos compartió. Muchísimas gracias por estar acá, Amanda. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad este evento está demasiado lindo y darle visibilidad a las mujeres en esta área es muy importante, entonces súper orgullosa de participar. Vale, muchísimas gracias. Bueno, de nuestra parte, yo creo Gracias. que ya